Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos toca ver un tema más de la materia de álgebra titulado división de polinomios. Vamos a ver cómo se dividen los polinomios, ¿ok? Entonces, vamos a meternos de lleno. Para poder empezar con la división de polinomios, vamos a recordar el tema de la identidad fundamental de una división o las partes de una división. Cuando yo tenía una división común de números naturales, ¿sí? Yo dividía o divido de esta manera, ¿verdad? Dividiendo entre divisor me da un cociente y la diferencia y por eso obtengo un resto. Estas es las partes de una división común y corriente, ¿no es cierto? Y yo que digo que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto es las partes de una división de números naturales, ¿no es cierto? Es lo que me enseñan en primaria. Entonces, lo mismo voy a aplicar aquí, el mismo concepto, porque eso es universal para todo, pero lo voy a aplicar con polinomios. Es decir, yo voy a tener mi dividendo, pero de polinomio, y lo voy a llamar d de x, el dividendo, con D mayúscula. Mi divisor va a ser d de x también, pero en minúscula, y eso va a ser mi divisor. Mi cociente va a ser la q, esta vez le estoy poniendo una q mayúscula, q de x, es el cociente, y el residuo o resto va a ser r de x, ¿ok? Entonces es lo mismo, solo que voy a hablar de polinomios. Entonces mi identidad fundamental queda como lo siguiente, que viene a ser también lo mismo de mi propiedad de división de números normales, naturales. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ok? Entonces, estas son las partes de una división cuando lo voy a hacer con polinomios. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Que por propiedad el grado del cociente, ¿sí? Es decir, como estoy hablando de un polinomio, recuerden, el cociente tiene un grado. Y el grado va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Entonces, cuando yo quiera saber cuál es el grado de un cociente, es decir, quiera saber cuál es su máxima potencia del cociente, lo va a estar expresado por la diferencia, o sea, por la resta entre el grado del numerador, entre el grado del denominador, o si quieren, el grado del dividendo entre el grado del divisor. Vamos a verlo con los ejemplos, no se preocupen. Para poder dividir polinomios, tengo dos técnicas, ¿sí? Dos técnicas que son conocidas, quizá ustedes ya las han escuchado hablar y han escuchado la técnica para dividir de mi amigo Horner. ¿Qué dice el señor Horner? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo voy a dividir? Para dividir, Guillermo Horner dijo lo siguiente. Voy a separar los coeficientes del dividendo, ¿sí? Y los voy a colocar en una tabla. Voy a leerle los pasos para que ustedes los vean y después yo los voy a desarrollar para que ustedes sepan exactamente cómo se realiza. Entonces, dice, divide el primer coeficiente del dividendo entre el primero del divisor y este vendría a ser el primer término del cociente. ¿Ok? Entonces voy a dividir el primer término del dividendo y el primero del divisor. Luego de ello me dice, el primer término del cociente se multiplica por cada uno de los coeficientes del divisor y los resultados se colocan dejando una columna. Reducir la siguiente columna y repetir el paso anterior tantas veces hasta obtener el último término. La suma de columnas en la zona de residuo no se divide. Entonces yo sé que para esto de repente ustedes van a decir, ¿qué es esto? No entiendo. Y sí, tienen razón, lo tienen que ver con el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica el método de Guillermo Horner. Aquí está, pero yo lo voy a hacer mejor, ¿sí? Entonces lo voy a hacer, voy a apoyarme en un programita que se llama Hydro, que me permite tener una pizarra virtual. Voy a cambiar de pantalla para que ustedes puedan verlo. ¿Dónde está? Aquí estás. Listo. Aquí tengo mi pizarra y voy a ver un ejemplo. ¿Cómo aplico el método de Horner? Si por aquí me están poniendo, vamos a poner aquí ejemplo, voy a dividir. Entonces me dicen, divide. Voy a dividir dos polinomios, divide. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir menos 1 más 4x a la cuarta
más 9x al cubo, más 6x a la quinta. Y me dicen que todo eso tengo que dividirlo entre x menos 1 más 2x al cubo. Listo. Este era mi primer ejemplo. ¿Ok? Voy a dividir. Entonces, cuando yo tengo una división de polinomios, el método común que voy a usar, ¿sí? Sea el cual sea el grado, va a ser el método de Horner. ¿Qué me dice Horner? Horner me dice que yo tengo que hacer una tablita de la siguiente manera. Voy a hacer mi tabla. Algo rapidito nomás. Me sale algo chueco. Me disculpan. ¿Ok? Y voy a colocar los coeficientes. Para esto lo primero que voy a hacer, chicos, es ordenar mi polinomio. Lo voy a ordenar de forma descendente, o sea, del mayor grado hasta el menor grado. En este caso, en mi dividendo, el mayor grado está aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar de mayor a menor, en orden descendente. Y si no hay el grado subsiguiente, lo voy a completar con 0. Me van a ver aquí. 6x a la quinta, después seguiría x a la cuarta, aquí está, más 4x a la cuarta. Después seguiría el cubo, aquí está, más 9x al cubo. Después seguiría el cuadrado, ups, no hay, entonces ¿qué hago? Lo completo con 0, 0x al cuadrado. 0x al cuadrado es 0, así que no hay problema. Y luego la x tampoco no está, entonces le pongo 0, ¿ok? Y el número independiente que es menos 1, listo, ya está. Ahora voy a ponerle con rayita para que no me salga tan chueco. Y todo eso entre. Igual, de la misma manera en el divisor ordeno. ¿Cuál es el grado mayor? Aquí el cubo. Entonces sería 2x al cubo al cuadrado. No hay. Entonces le pongo más 0x al cuadrado. X, sí hay, acá está. Más x y menos 1. Ya está. He ordenado los dos polinomios en forma descendente. Entonces recuerden, para aplicar el método de Horner, primero ordeno en forma descendente y lo completo hasta llegar a la unidad, hasta llegar al término independiente, tanto en el numerador como en el denominador. Listo, una vez que he ordenado, voy a colocar los coeficientes, los voy a colocar en mi tablita, primero en la parte superior. Entonces, primero empiezo, ¿no? Tengo 6, después tengo 4. Después tengo 9, después tengo 0, otra vez 0 y menos 1. Listo. Ahora, ¿dónde voy a colocar los denominadores? O en este caso el divisor. Los coeficientes también voy a coger. El 2, en este caso el primer coeficiente lo voy a colocar aquí arriba. ¿Sí? En este caso es 2. Después, los demás coeficientes los voy a colocar en forma vertical aquí, pero los voy a colocar con signo cambiado. Recuerden eso, lo voy a colocar con signo cambiado, eso dice mi teoría. Entonces 0, bueno, es neutral, no importa. Aquí sí tendría más 1, ¿verdad? Lo voy a poner con otro color. Para que ustedes se den cuenta, lo voy a poner con rojo mejor. ¿Sí? Aquí si no hay nada es 1, ¿no es cierto? Entonces sería, aquí iría menos 1. Y este menos 1 pasaría con más 1. Listo. Entonces recuerden, dividendo aquí, divisor hacia abajo. Listo. ¿Cómo opero? Empiezo de la siguiente manera. Primero voy a dividir, para saber de qué grado es mi división, ¿qué me decía mi teoría? Que resto el grado del dividendo con el grado del divisor. El grado del dividendo es el mayor exponente, que en este caso es 5. Y el exponente del divisor es 3. 5 menos 3 es 2. Entonces el grado de mi polinomio división va a ser 5 menos 3, 2. Eso es para que tengan como referencia, ¿ok? Entonces, si me dicen que es de grado 2, esto me va a servir para lo siguiente. Voy a poner otro color. Voy a poner en rojo. Quiere decir que mi polinomio división va a ser un
un polinomio de formato x cuadrado, x y la unidad. Es decir, voy a coger tres términos, 1, 2, 3. Y esto lo voy a separar. Quiere decir que todo lo que está a la derecha va a ser el resto, el residuo. ¿Sí? Entonces recuerden, para eso se saca el grado de la división. Entonces, ¿cuál es el método? El método es el siguiente. Lo primero que voy a hacer es dividir esto entre esto. Mil disculpas. Eso es lo malo de grabar en vivo. Tengo 6 entre 2. Voy a dividir 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? Eso es 3, ¿no es cierto? Entonces, ese 3 lo bajo aquí. Ok, lo bajo y empiezo a multiplicar por cada uno de los números que están aquí en la posición vertical. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Luego, ¿qué hago? Luego voy a sumar hacia arriba. ¿Ok? Sumo. Entonces, ¿qué valor obtengo? 0 más 4, eso es 4, ¿verdad? 0 más 4 es 4, por lo tanto, yo ese 4 que obtengo lo vuelvo a dividir entre 2. 4 entre 2, 2. Y lo pongo acá. Entonces, y nuevamente hago lo mismo, multiplico por cada valor 2 por 0, voy corriendo un espacio, eso es lo que me dice la regla, 0. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Listo. Y ahora esta columna, ¿cómo hago? Sumo hacia arriba. Menos 3 más 9, eso es 6. Y 6 entre 2, 3. Listo, pongo 3. Y nuevamente hago lo mismo. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 1, 3. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué dice Horner? Horner dice que solamente voy a sumar hacia arriba hasta donde termina, donde lo que determina esta barra que está aquí. Como sabía que mi polinomio es de grado 2, solamente va a ser hasta aquí. Y esto es el resto y solamente lo sumo hacia abajo. ¿Ok? Entonces tendría 3 menos 2, 1. 2 menos 3, menos 1. Y 3 menos 1 es menos 2. Ya está. Listo. ¿Cómo quedaría mi división? Mi división quedaría de la siguiente manera. El cociente con respecto a x va a ser igual a 3, esto de aquí, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque mi polinomio es de grado 2, recuerden. Por eso es que lo pongo así. 3 por x al cuadrado más, el segundo, 2x más, el tercero, 3. Esto es mi cociente. ¿Y cuál es mi residuo o el resto? El resto va a ser lo que aparece aquí. Sería x al cuadrado, también es de grado 2 porque tiene tres términos, ¿no es cierto? Menos x menos 2. Acá me he equivocado. Menos 1 más 3 es más 2. Aquí sería más 2. Ya está. Listo. Esa es la forma como se divide por el teorema de Horner. Así es la manera de dividir. Voy a hacer un repaso algo rápido, simplemente señalando. Entonces, lo primero para dividir por Horner es ordenar mi polinomio en forma descendente y si no existe le completo con ceros, tanto en el numerador y en el denominador o en el cociente y en el dividendo y en el divisor. Listo. Luego que hago eso, calculo de qué grado va a ser mi cociente. ¿Cómo lo calculo? Restando el grado del polinomio del dividendo y el grado del polinomio del divisor. En este caso es 2. Quiere decir que mi polinomio cociente va a ser de grado 2. Luego, eso lo tengo como referencia. Entonces, ordeno. ¿Cómo ordeno? Todo lo que es el dividendo, los coeficientes los coloco aquí en mi tabla, desde aquí hacia la derecha. En este caso es 6, 4, 9, 0, 0, menos 1. Y los datos del divisor los pongo en posición vertical, empezando con el de mayor grado, que el coeficiente de mayor grado, que es 2. Y los restantes se cambia de signo. ¿Ok? Luego de eso empiezo dividiendo. En este caso, 6 entre 2, 3.
y ese 3 multiplica cada valor de la columna vertical, ¿sí? Entonces sería 3 por 0, 0, 3 por menos 1, menos 3, y 3 por 1, 3. Y sumo hacia arriba. En este caso es 0 más 4, 4, y vuelvo a dividir 4 entre 2, 2. Y vuelvo a multiplicar por todos. 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 1, 2. Siempre corriendo ya un espacio. Y se van a dar cuenta siempre que al final va a encajar con el último término. Aquí separo, ¿sí?, lo que va a ser mi cociente con mi residuo. ¿Por qué? Porque sé que mi cociente va a tener grado 2. Entonces quiere decir que va a tener 3 términos. Al decir que es grado 2, quiere decir que va a ser al cuadrado, el mayor. X al cuadrado, después sigue X y después el término independiente. Listo. Y luego, igual, ¿no? Sumo hacia arriba. Sería menos 3 más 9, 6. 6 entre 2, 3. Y vuelvo a multiplicar ese 3. 3 por 0, 3 por menos 1 y 3 por 1. 3 por 0, 0. Corriendo un espacio. 3 por menos 1, menos 3 y 3 por 1, 3. Listo. Y lo que está a la derecha, ¿sí?, de mi barra separadora, simplemente ya lo sumo. Ya no tengo que hacer sumar hacia arriba, sino lo sumo hacia abajo y coloco los datos nada más. 3 menos 2, 1. 2 menos 3, menos 1. Y menos 1 más 3, más 2. Y los datos obtenidos son los coeficientes de mi cociente y de mi residuo. Cocientes a la izquierda y residuo a la derecha. ¿Sí? Es sencillo, solo que hay que seguir un patrón mecánico nada más. Lo he querido hacer aquí en vivo para que ustedes vean cómo se resuelve. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con el otro método porque vamos a aprender hoy día dos métodos. Entonces, volvemos a mi diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está el método de Guillermo Horner, ¿sí? Es lo mismo que he hecho, solo que aquí ya está, creo, más ordenado. Primero ordené mi polinomio y luego lo convertí o lo traje a mi tabla.